¿Ya? Entonces, para mí, por ejemplo, no tengo ningún contorno, todas las velocidades son iguales, y lo voy a llamar así, U. Todas las velocidades van a ser iguales. Bien, pero ¿qué sucede si por aquí, por ejemplo, aparece, qué sé yo, cualquier cosa? Vamos a suponer que aparece un avión. Imagínense, un avión que pase a unos 200 metros de altura nomás. ¿Qué percibiríamos nosotros? Varias cosas, ¿cierto? A ver, voy a poner ese avión acá. ¿Ya? Entonces, a ver, voy a hacer un símbolo así nada más. Pues para mí esto va a ser un avión. Recuerden, este avión tiene rugosidad. ¿No? Tiene rugosidad. Entonces, ¿qué pasa con esta velocidad en este punto? Esta velocidad que era U, ahora esta U se hace 0. ¿No? Una vez el flujo al llegar acá empieza el rozamiento. Ya hay rozamiento acá. Entonces, estas velocidades se van disminuyendo un poco. Y entonces empieza a trabajar de esta manera, así. ¿Ya? Así se va a ver. Entonces, ¿dónde? A ver, si hacemos esto de acá, miren, si hacemos esto de acá, esta velocidad va a predominar acá. Esta velocidad predomina acá. Esta velocidad también es igual acá. Sigue siendo el flujo libre. Pero, ¿qué sucede cuando llega a esta parte? ¿Qué sucede en esta parte de acá? Aquí la velocidad disminuye. ¿Ya? La velocidad disminuye. Si esta era U, se considera que cuando esta velocidad así, V, es igual al 99% de la velocidad U, entonces es desde este punto que podemos estimar el espesor de esa capa. ¿Se entiende ahora? Sí, ingeniero. Correcto. Muchas gracias. Ya, a eso se refiere con el 99% del flujo libre. Ya, recuerden, esta parte de acá es el flujo libre. ¿Libre de qué? Libre de algún obstáculo que esté aquí impidiendo. O sea, este obstáculo de acá no genera cambios en esta zona. ¿Ya? No genera cambios en esta zona. Y eso es lo que se ve, pues, ¿no? Eso es lo que se ve. Miren. Ahora, esto de acá depende también de la actividad. Le estoy diciendo, si fuera un ingeniero aeronáutico, para él sería un avión. ¿No? Si es un ingeniero hidráulico, un ingeniero civil especializado en hidráulica, este de acá podría ser el puente de un río. ¿No? Esto es un puente, entonces aquí también empieza a aparecer la capa límite. Si fuera una persona, por ejemplo, que le gusta investigar acerca de los animales en el mar, esto tal vez podría ser un tiburón. Y así, o sea, si es una persona, una fábrica que se dedica, por ejemplo, a la construcción de automóviles, eso sería un automóvil. Igual va a aparecer la famosa capa límite, ¿de acuerdo? O sea, en realidad está en todo. Está en todo. Bien, entonces, miren, hasta acá podría ser la capa límite laminar. Entonces, esto dijimos que era hasta 10 a la quinta. Entonces, en esta zona empieza a convertirse en inestable. Entonces, esta zona de aquí es más o menos por 10 a la sexta. Bueno, aquí ponen algunos 2 por 10 a la quinta, 3 por 10 a la sexta, pero este es el intervalo en el que se genera la capa límite transicional. ¿Ya? Entonces, en esta transicional, aquí empieza la parte turbulenta ya, ¿no? Aquí empieza totalmente la parte turbulenta. Pero pese a la formación de la parte turbulenta, en esta zona empieza otra capa así.
Bien, las velocidades aquí fueron grandes, aquí fueron menores, aquí empiezan a bajar. Aunque parece mentira, miren, en la parte totalmente turbulenta de un huracán, las velocidades son menores que acá. ¿Por qué? Porque en esta zona ya está disminuyendo las velocidades, está pasando el efecto de esto de acá, y otra vez va a regresar a esta normalidad, ¿no? Otra vez va a ser acá. Eso es lo que nosotros observamos cuando pasa un avión. De repente se forma todo un espectáculo cuando pasa, pero una vez que pasa, todo vuelve a lo normal, a lo uniforme. ¿Bien? Entonces, no se olviden, esta parte de acá es las 3 zonas del desarrollo. Capa límite laminar, capa límite transicional y capa límite turbulenta. Capa límite turbulenta. Entonces, en eso consiste. Algunos de ustedes presentaron algunas formas prácticas de determinar ese espesor. Y lo manifestaron de la siguiente manera. ¿Se ve acá? Sí se ve, ¿no? Sí, ingeniero, sí Miren, se ve. sí. Aquí lo único que dice ahí se hace lo siguiente. Voy a dibujar esta línea. Entonces ahí aparece esta línea. Y solamente voy a dibujar esta parte de acá. ¿No? A ver, voy a hacer esto, miren. Voy a hacer con otro color. Así. Y voy a hacer esto. Esta velocidad de acá es esta de acá. O sea, el 99%, ¿no? 99% de la velocidad del flujo libre. Bien, entonces, esta curva de acá es asintótica. Entonces, aquí aparece una asíntota. Entonces, aquí aparecía lo que ustedes decían, ¿no? Se trazaba una curva, así, y lo que se trataba es de igualar estas áreas de acá. Entonces, cuando se llegan a igualar estas áreas, podemos decir entonces que esta altura de acá es el espesor de la capa límite. Esa es una forma de cómo esto, una forma práctica de cómo decir la altura o el espesor de la capa límite. Otra forma era la siguiente. La misma figura, así. Ya, esto de acá es lo mismo, 99% de la velocidad del flujo libre. Aquí aparece la asíntota. Y a trazar una tangente por acá. Ya no generarme áreas, sino simplemente una tangente. De manera que esta distancia de acá también se puede considerar el espesor de la capa límite. Entonces, ahí tienen esas formas de cómo determinar el espesor de capa límite. El problema está en que este espesor es pequeño. Imagínense, un avión comercial esta capa límite, este espesor de acá, es aproximadamente de 2 a 3 centímetros. Como ven, es bastante pequeño, ¿ya? Entonces, en realidad, tal vez esto de acá no se llegue a ver. Bien, entonces miren, ahora, regresando a la misma imagen, entonces ustedes tienen acá, este dibujo de acá es fuera de escala. Entonces, ¿cuál es el que está a escala? El de acá, miren. Entonces, en este caso, ustedes observan realmente cómo es el comportamiento de la capa límite, ¿no? Miren acá, a ver. Parte aquí. Miren, casi la capa límite aquí, transición. Miren, esta partecita de acá nomás es laminar. Y a partir de acá,
Viene la parte transicional y esta es la turbulenta. Miren el espacio que se ve, ¿no? Que casi no se parece en nada a esta figura que ustedes ven acá. ¿Ya? Entonces, esta explicación que le estoy haciendo tiene que ver con esto. Miren, observen acá. Bueno, aquí en este caso, pues no sabríamos decir hasta dónde es, ¿no? No sabríamos decir hasta dónde es. Solamente tendríamos que hacerlo de manera matemática, establecer una longitud. Pero hacer predicciones exactas acá es bastante complejo. Entonces, miren, ahora, incluso aventurarnos a decir el espesor acá, tampoco no es único, ¿no? Porque aquí tenemos tanta turbulencia que esto no nos permite establecer una dimensión absoluta. ¿Alguna pregunta, muchachos, hasta ahí? Bueno, de la capa límite. No creas que no se han hecho investigaciones, sí se han hecho, pero esa inestabilidad no nos ayudan. Aquí aparece el concepto de capa límite. A ver, primero revisen acá. A ver, atendiendo al buen ojo del observador, ustedes vayan observando, miren. Si quieres, empezamos desde acá, ¿ven? ¿Qué me indica esto de acá? Esta de acá, ¿qué me está indicando? Me está indicando que aquí tenemos altas velocidades. Pero pese a esas altas velocidades, miren, esta sonda, como ya nosotros hemos visto la naturaleza del flujo en tuberías, observen que aquí me están indicando que las velocidades tienden a uniformizarse. Bien, se tienden a uniformizar, ¿no? O sea, en realidad tienden a manejarse de esta manera. Pero, ¿qué sucede? Si ustedes son buenos observadores, van a ver de que se uniformiza. Yo estoy hablando de uniformizar en forma general, pero si ustedes observan, se uniformiza solamente una parte. Porque a partir de acá, empieza a cambiar y llega a cero. ¿Qué cosa influyó para que eso ocurra? La capa límite. La capa límite. ¿Ves? Aquí también ven la capa límite. En una tubería la capa límite. Ahora, es en esta zona. Cuando avanzamos un poco más, ¿qué pasa en esta zona? Ya se está uniformizando. Entonces, se ve un poco más grande el diagrama de velocidades. Ya tengo en esta zona flujo más tranquilo. Sigo avanzando, las velocidades ya se están uniformizando, el flujo está uniformizándose y aquí se ve bastante desarrollado ya el flujo. En esta zona ya no tenemos presencia de capa límite. La influencia de la capa límite prácticamente terminó hasta acá. Y ahora el flujo es así como lo conocemos, ¿no? Así lo conocemos al flujo en una tubería. Bien, entonces miren, todo esto de acá lo podemos leer acá. Aquí está en palabras. En la primera parte, nosotros hablábamos de distribución de velocidades en una sección transversal. Y también decíamos que esa distribución de velocidades depende del número de reinos. Y también sabemos que este número de reinos depende de la viscosidad y depende de la velocidad. Para decirlo en otras palabras, el gradiente transversal de velocidades depende del grado de turbulencia, ¿no? O sea, depende de la velocidad. Cuando el flujo era laminar, o sea, miren, cuando no había turbulencia, el gradiente de velocidades es muy grande y tiene casi este comportamiento. Lo habíamos visto nosotros. Cuando aumentamos la velocidad y por consiguiente el número de reinos, también aumenta la turbulencia.
Entonces ya estamos en esta zona, ¿ve? Está aumentando la turbulencia. Si aumenta la turbulencia, las velocidades tienden a uniformizarse. ¿Ya? Tienden a uniformizarse. Bueno, si seguimos aumentando la velocidad, aumenta la turbulencia, ¿no? Entonces, cuando aumenta tanto la turbulencia, prácticamente el número de reinos ya no lleva aumento de turbulencia. Va a ser todo consecuencia de la capa libre. Bien, ahora veámoslo de esta manera, miren. Recuerden nuestro tema, el tema era concepto de capa límite. Entonces aquí estamos viendo de manera conceptual la capa límite. Ahora aquí viene el concepto en sí de capa límite. Miren. En una turbulencia plenamente desarrollada, la distribución de velocidades es casi uniforme en la sección. La influencia del contorno se limita a una capa muy delgada próxima a las paredes. ¿Bien? Entonces, en esa zona, los esfuerzos viscosos son bastante grandes y el gradiente de velocidades es intenso. Ya, eso es lo que hemos graficado con flechas, ¿no? A esa pequeña capa se le denomina capa límite. A esa pequeña capa se le llama capa límite. ¿Sí? Entonces, bueno, pues, la teoría de la capa límite no es fácil, muchachos, no es fácil, ¿no? Si no, ingresen ustedes al internet y busquen capa límite y les va a salir un mundo de cosas. No es nada sencillo. Y nosotros simplemente lo vemos a nivel conceptual nada más, ¿ya? Nada más que conceptual. En otros lugares, capa límite es todo un ciclo y en algunos es toda una carrera. ¿Ya? Es toda una carrera. Yo me acuerdo cuando yo llevaba el curso, un ciclo fácilmente se convertía en dos por la dificultad que tiene. ¿Ya? Por eso que aquí nos dicen, ¿no?, que la teoría de la capa límite es muy compleja. Pero a nivel de nosotros conviene presentar los conceptos fundamentales, incidiendo principalmente en el aspecto físico. Entonces, el aspecto físico ya lo vimos, cómo se genera. Y la teoría también ya sabemos por qué se genera, ¿no? Aquí nosotros observamos la turbulencia del agua de un río, ¿no? Miren, aquí tenemos un obstáculo que puede ser el pilar de un puente y aquí se genera, miren, la capa límite. Dentro de la capa límite hay turbulencia y esto de acá me va a llevar a la socavación. Bien, como ahora en la actualidad hay tantas formas de comprobar lo que los libros o lo que la naturaleza nos da, entonces aquí podemos ver simulaciones realizadas, ¿no? Acá tienes simulaciones realizadas. Entonces aquí tenemos la simulación del aire cuando se enfrenta a un edificio y miren lo que se forma acá. Ahora, si ustedes observan esto de acá y ven qué es esto de acá, es casi similar, ¿no? Esto es lo que se genera. Aquí en este caso me indican que tiene otro perfil diferente al primero. Entonces, en este caso, toda la turbulencia detrás de él es menor. ¿Ya? Es menor. Entonces, miren, si esto fuera un puente, en esta zona de aquí se va a generar todo el proceso de socavación. Entonces, si no tiene la protección correspondiente, esto de acá se va a hundir. Bien. Miren esta comparación que hacemos ahora. Un avión, el flujo uniforme que dibujé en la pizarra, la superficie plana, y aquí está el avión. Entonces, miren lo que les decía, ¿no? Esta zona de aquí se ve bastante turbulenta. Aquí se espera de que sea flujo, capa límite laminar. Pero la parte transicional, aquí no hay mucha evidencia. ¿Ya? No hay nada. Entonces, esto de acá se refiere a la generación de la capa límite. ¿Ven? Borde de ataque,
las velocidades chocan acá, se empieza a activar la viscosidad por presencia del movimiento del fluido y la rugosidad de esta superficie, y se genera esta zona. Aquí solamente está una parte, pero en cambio aquí está todo, miren. Empieza como laminar y termina como esta zona totalmente turbulenta. Pero una vez que pasa todo esto de acá, otra vez vuelve a la normalidad. Otra vez vuelve a la normalidad. Muy bien. Entonces, prácticamente eso sería todo lo relacionado con el concepto, con el desarrollo de la capa límite y con la idea de el espesor de la capa límite. ¿Está claro ahora? ¿Está más claro ahora?